Muy buenas noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver una película de Roberto Rossellini, Europa 51. Hace muy pocas semanas tuvimos la posibilidad y la suerte de dar en este programa Roma Città Aperta. Esta es una película posterior, pero es una película que enlaza maravillosamente con ese mundo tan particular y tan personal del cine documental y de la puesta en escena del que fue maestro y gran artífice Roberto Rossellini. Yo creo que esta está emparentada con Alemania Año Cero, por el mundo del niño, que también tiene una gran influencia de Stromboli, que haría después esta película, porque el mundo del aislamiento de la protagonista femenina es muy cercano. Y por supuesto Francesco d'Assisi, por todo ese mundo de caridad y religioso. Y por encima de todo yo diría que está la presencia de Ingrid Bergman, de la cara de Ingrid Bergman. Es una película de una enorme moralidad y sensualidad al mismo tiempo. Creo que en la mirada, en la piel, en la textura de Ingrid Bergman está la manera de contar, con huecos, con intervalos, pero la manera de contar de Roberto Rossellini. Lo único que no puedo resistir es la tentación, podría decir perfectamente Ingrid Bergman, que ante cualquier sugerencia que le pedía a Roberto Rossellini en sus películas, ella que venía de Hollywood, de otra manera de hacer cine, sentía la tentación de volcarse en esa nueva forma. Yo creo que es magnífica la composición de esa mujer que al principio nos parece un tanto frívola, despreocupada en el gran mundo donde se mueve, que no tiene tiempo quizá para ese hijo que ha pasado el día solo, que prepara el cóctel al mismo tiempo que se cambia de vestuario. Todo ese mundo está hecho a base de unos planos muy sugerentes, muy pequeños, y luego vamos viendo la evolución interior de esa persona con un misterio que nunca vamos a llegar a conocer, porque realmente no es una mujer que esté mal de la cabeza, aunque le lleven para hablar con el psiquiatra, sino que hay un misterio, que ese es el misterio que yo creo de todas las películas de Rossellini, sobre todo de todas las películas de Rossellini con la que entonces era su mujer. Es el misterio del final de Stromboli, es el misterio que de alguna manera se adelanta aquí, de esa procesión y de ese matrimonio que vuelve a encontrarse y a quererse en Viaggio en Italia y que aquí está desmembrado. En fin, es una película abstracta absolutamente. Estamos en los años 50 cuando el imperio de la pintura abstracta se está haciendo con el Gran Hueco, Pollock, etcétera, Pollock, pero yo creo que como era un genio, Rossellini se iba adelantando continuamente a una forma de contar. Señor Lamel, don Juan Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Europa 51, ya es un continente de lo que quiere hablar. Sí, eso lo decía Truffaut. Claro. Truffaut decía que empezó haciendo películas sobre un país que se le quedaron pequeños y que después fue grande, un continente grande, y la historia, sí, claro. Luis XIV... India, Europa... Bueno, como yo creo que de Rossellini ya se ha hablado en este programa en muchísimas ocasiones, a mí me gustaría hablar de Rossellini Ingrid Bergman. Bien, claro, es que está muy cerca, claro, aquí. Tú sabes, y todos sabemos que hicieron 5 películas juntos. Stromboli, Europa, Viaggio en Italia, Juana de Arco en la hoguera y La Paura. Pero yo creo que hizo una obra maestra y ahí vas a darme absolutamente un 10. Con las gallinas. Exactamente. Hizo un corto, un mediometraje, que se llamaba Ingrid Bergman, con su familia, con sus amigos, con sus hijos, en la casa donde vivían y con un pollo. Yo creo que jamás el cine ha retratado la realidad tal cual, ni Ingrid Bergman ha estado tan majestuosa como en ese. Y guapa. Y guapa. Bueno, guapa siempre. Cuando hay que hacer una pequeña historia quizá. Cuando Roberto Rossellini recibe la famosa carta de Ingrid Bergman desde Hollywood, carta que intentaré leer, que la tengo por aquí apuntada, está viviendo Roberto Rossellini con Anna Magnani, que era la mujer de Alessandrini. Y al mismo tiempo Ingrid Bergman está intentando separarse, lo ha hecho varias veces, del doctor Lindström. ¿Qué me dices? Si no es una sugerencia, te digo. Te suena... La carta de Ingrid Bergman, que es una joya, decía: distinguido señor Rossellini, he visto sus películas Roma Città Aperta y Paisa y me han gustado mucho. Si necesita usted una actriz sueca que habla el inglés muy bien, que no ha olvidado el alemán,
que no es del todo incomprensible en francés y que del italiano solo sabe decir ti amo, estoy dispuesta a ir a hacer una película con usted. Cordiales saludos. Verdaderamente es una carta encantadora. Sabe, sobre todo la palabra en italiano es ti amo, ¿eh? Sí, es curioso. Está clara, ¿no? Es una mala traducción. No, en italiano no se dice ti amo, se dice io t'amo. No ti amo. O ti Io voglio t'amo. bene. Te voglio bene. Bueno, pero ella no sabía italiano, le puso ti amo, claro. Decía ti amo, y además es lo que había dicho en Arco de Triunfo, su única frase en Arco de Triunfo. Antes de morir. Naturalmente, Roberto Rossellini le contestó diciéndole que había sido el mejor regalo que había tenido el día de su cumpleaños, porque había recibido la carta el día de su cumpleaños. De todas maneras, Rossellini era famosísimo, no por sus películas, que también era famosísimo por sus habilidades con los automóviles, y porque tenía una serie de amantes impresionante, exóticas, distintas, de todas clases. Ingrid Bergman le pidió un guión que es como imposible para Roberto Rossellini, que, como tú sabes, rodaba con papeles en los bolsillos y sacándose pedacitos de guión, de diálogos, etcétera, etcétera. Tuvieron una entrevista. Ingrid Bergman vino a Londres a rodar Atormentada, y tuvieron una entrevista en el hotel Jorge V de París. Y hago mención a esto porque hay una cosa que le dice Ingrid Bergman a Joseph Henry Steele, que es su sensación durante esa entrevista en la que estaba presente el marido, el representante de Rossellini y el representante del cine italiano en Norteamérica. O sea, una entrevista de negocios. Como tú sabes muy bien, el marido le llevaba a los negocios, además, una de las razones por la que le era tan difícil separarse de él. Entonces ella le dice esto: estaba yo muy nerviosa, muy emocionada y temblaba de excitación. Él, se refiere a Rossellini, parecía tan cohibido por los demás hombres presentes que deseé echarle los brazos al cuello y asegurarle que podía contar conmigo. Es un amor a primera vista. Se enamora de Rossellini a primera vista. Y Rossellini se enamora de Ingrid Bergman a primera vista, porque ella cuenta que cuando llega a Roma ya para rodar, después del gran tiberio que organizan para conseguir dinero, termina siendo la RKO, Howard Hughes, Rossellini la espera al pie de la escalerilla del avión, le da un beso en la mejilla y le dice «Je t'aime». Ese es el primer momento. Entonces se organiza el escándalo farisaico, yo creo, más típico del siglo XX, que es todo el mundo contra los dos. Porque ellos se encierran en la isla a rodar Stromboli. Nadie sabe nada de ellos. Y claro, ella está casada, tiene un hijo, él está casado, tiene 2 hijos, y todo el mundo se lanza contra los dos. Y los dos, yo creo que viven una de las más hermosas historias de amor del siglo XX. Una historia de los años 50. Ya voy a decir alguna cosa sobre la película. Nunca lo podrían haber contado en LA Confidential, por ejemplo, en esas revistas Screen, también, como has contado esa historia romántica. Y ahora te diré yo una cosa, que es que para hacer las películas que le hizo hacer Rossellini había que quererle mucho, ¿eh? Para cambiar su carrera, pasar a estas películas. Hay una cosa, hay un cambio sustancial en las 5 películas de Ingrid Bergman, un cambio sustancial, digamos, estéticamente. Que es que Rossellini hace algo que no ha hecho nunca, el primer plano. Va al primer plano buscándola a ella. Y la verdad es que los primeros planos, algunos de los primeros planos de Europa 51, yo los voy a mencionar una y otra vez a lo largo del coloquio. A mí me parece que la película es que está hecha justamente en el momento que había que hacerla, que es una película profética. El año anterior, el año del rodaje, me parece que era Schuman, no me acuerdo. El ministro de Asuntos Exteriores francés ha montado el invento ese de la Europa del carbón y del acero. Es decir, está empezando Europa. Y entonces Rossellini hace una película diciendo, ojo, hay que pensar cómo somos primero. Entonces, a mí me parece que la película tiene 3 momentos sustanciales, que lo voy a mencionar.